Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este momento de oración, por estos cantos que hemos entonado al Señor. Les voy a pedir de favor que preparemos nuestras Biblias en el libro de los Proverbios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios. Estamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios en este hermoso libro, como es el libro de los Proverbios. La serie que estamos estudiando es una serie que tiene como título Consejos para la vida diaria. Los consejos, hermanos, que cada uno de nosotros hemos recibido a través de la vida o que tal vez hemos dado a alguna persona que respetamos o que consideramos que necesita ese consejo, pues tienen como propósito guiarnos en el camino de la vida, tomar mejores decisiones o incluso que corrijamos algo si es necesario. El consejo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, tiene como título, o el título de la predicación que vamos a estudiar el día de hoy, se llama No seas vengativo. No seas vengativo, con base en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 29, por favor. Proverbios, capítulo 24, versículos 29. Voy a pedirles que lean conmigo este pasaje de la Biblia, la misma recomendación que acaba de hacer nuestro hermano que está dirigiendo. Los hermanos que están en casa, tengan también sus Biblias, también tengan un cuaderno, también tomen nota. Si usted tiene buena memoria, bueno, pues guárdelo allí bien en su cabecita, ¿verdad? Aunque las cosas pues tienden a olvidarse. Vamos a leer todos juntos, los hermanos que estamos aquí. Proverbios capítulo 24, versículo 29, hermanos, dice así la palabra de Dios: No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Hermanos, ¿qué es la venganza? El título del consejo de la predicación que vamos a estudiar el día de hoy se llama No seas vengativo. Hermanos, no quiero generalizar. Sin embargo, se dice que prácticamente la gran mayoría de personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido por lo menos un pensamiento de vengarnos acerca de algo que alguien nos ha hecho. A lo mejor no le dimos cabida completamente en nuestro corazón. A lo mejor no nos dejamos llevar por ese sentimiento y tal vez nunca lo hicimos. Sin embargo, existe la probabilidad de que prácticamente la totalidad de seres humanos, sino que una gran mayoría, en algún momento haya pasado por nuestra mente ese deseo de ser vengativos. ¿Qué es vengarse o qué es la venganza? El diccionario dice que venganza o vengarse consiste en forzar a quien haya hecho algo malo a sufrir el mismo dolor o el mismo sufrimiento que esa persona nos provocó por aquello que hizo. O incluso es el deseo de asegurarse que esa persona o grupo de personas jamás lo vuelva a hacer. Y en esa segunda parte ya implica algo más, porque puede llevarnos incluso a quitarle la vida a alguien en ese deseo de evitar que lo haga a alguien más. La venganza, hermanos, es un sentimiento que viene o que es motivado porque hemos guardado ira, hemos guardado enojo, hemos guardado enfado contra aquella o aquellas personas que en algún momento dado nos han lastimado, nos han humillado. Y por eso es que queremos, según nosotros, hacerles sentir lo mismo a aquellas personas. Pensamos que si encontramos la manera de hacerles sentir lo mismo, nosotros nos vamos a sentir mejor. Si una persona nos ofende, nos lastima, nos priva de algo, nuestra reacción común es enojarnos. Somos seres humanos y tenemos la capacidad de hacerlo. El punto es cuando ese enojo se guarda allí y empieza a ayudarnos, o es un motivante para maquinar, hermanos, cómo poder vengarnos de las personas. El problema está, hermanos, en que el problema radica en el hecho de que el desear vengarnos, el ser una persona vengativa, jamás va a estimular en nosotros una emoción positiva. Es decir, no va a provocarnos alegría, no va a traernos paz,
no nos va a hacer sentir contentos, jamás va a estimular una emoción positiva en aquellas personas que queremos vengarnos. Al contrario, va a estimular emociones negativas que nos van a llevar a vivir con un gran enojo o con un gran resentimiento. ¿Cómo se siente una persona o cómo actúa una persona que se ha resentido con otra porque le ha dicho o ha dejado de decirle, le ha hecho o ha dejado de hacer algo y le ha causado algún dolor? Una persona, ¿cómo podemos darnos cuenta que esa persona es vengativa? Por su comportamiento. Primero que nada, porque es una persona que le cuesta mucho ceder. Es una persona que se vuelve muy dura, muy crítica con los demás. Si haces algo o dices algo que le molestó, que cree que le ofendió a ella, contigo o con los demás va a ser muy duro, va a ser muy crítico, va a tomar esa misma actitud de humillar a los demás. Hermanos, ¿quién nos ha enseñado en esta vida a tomar venganza? Lo hicieron nuestros padres, lo hicieron nuestros amigos. ¿Quién lo hizo? Nadie nos enseñó, hermanos. Todas las personas, desde que somos pequeños, tenemos la capacidad de enojarnos y de sentir el deseo de desquitarnos de los demás. ¿Cuándo aprendimos a sentir esto? Prácticamente desde que tuvimos la capacidad de reaccionar, de sentir. Ese es el problema. Puede llegar, es algo, una reacción nata, una reacción natural. El problema es que la alimentamos a través del tiempo. Hermanos, quiero repetir esta idea: la venganza no estimula aspectos positivos en una persona. Hay personas que viven con la esperanza de que llegue el día en poder vengarse. Hay personas que su motor de vida es la venganza. Se esfuerzan en estudiar para poder vengarse. Se esfuerzan en prosperar económicamente para poder vengarse. Se esfuerzan en ocupar esa posición en la sociedad, en la escuela, en la familia, en el trabajo, en la política, en el gobierno, donde sea, porque hay algo que los motiva. Y cuando llegue allí, entonces aquellos que me lastimaron me la van a pagar. El problema es que una persona que vive de esta manera es una persona que inconscientemente se está provocando algo a sí mismo. La venganza, hermanos, nos enferma. No voy a hacer una larga lista, pero dicen los especialistas en la salud, hermanos, que una persona que vive con deseos de venganza suele ser una persona que termina viviendo episodios depresivos. Su sistema inmunológico se deprime, tiene afecciones cardíacas y estomacales. Se vuelve muy vulnerable a padecer inflamaciones o infecciones, hermanos, como producto de ese deseo de vengarse, como producto del enojo, como producto del resentimiento. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y quiero que recordemos que como cristianos, hermanos, ahora no tenemos que olvidar que seguimos teniendo una naturaleza carnal, que si bien es cierto, como hijos de Dios, ahora poseemos el Espíritu Santo, ahora Él ha alumbrado nuestra vida, ha entrado a nuestra vida con el propósito de dominar nuestras acciones, nuestra mente, todo lo que somos nosotros. Sin embargo, la naturaleza carnal allí está todavía. Y debemos de tener cuidado, porque la naturaleza carnal tarde o temprano va a querer manifestar o dominar, hermanos, nuestras acciones. Gálatas hace una lista de algunas de las reacciones que son producto de la carne. Dice Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está hablando de aquellas personas sin Cristo, de aquellas personas que son dominadas por los placeres de la carne. Sin embargo, yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo que aprender a examinarme a mí mismo y preguntarme si alguna de estas obras de la carne están dominando nuestra vida. Decíamos que la sed de venganza proviene de las enemistades, de los pleitos, de la ira, de las contiendas, de las disensiones. Quizás algunos de nosotros, hermanos, tenemos problemas depresivos, tenemos problemas estomacales, tenemos problemas cardíacos, padecemos de inflamaciones, de infecciones y de una serie de enfermedades de las cuales el médico no atina a encontrar una razón. No es la primera vez que yo menciono esto, pero hay ocasiones cuando estamos en algún tratamiento médico y el doctor ya ha intentado, ya ha hecho exámenes, ya ha hecho evaluaciones en el área que tiene que ver con su especialidad y nos dice: oye, pues es que yo no te encuentro nada. En mi opinión, no tienes nada. Y el médico dice: pues te voy a mandar al psicólogo, te voy a mandar al psiquiatra, ¿no? Porque el médico, a través de las pláticas, particularmente si son médicos familiares, ¿verdad? Médicos especialistas, empiezan a platicarnos, a preguntarnos y dicen: esta persona creo que su problema es de otra naturaleza. Y a veces nos molesta que alguien nos quiera canalizar con un especialista de la salud mental, ¿verdad? Porque si no estoy loco, ¿qué le pasa? Bueno, no es una persona loca la que necesita, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, ir con un especialista, sino que el médico percibe que al ser algo que sale de su especialidad, es otro especialista el que tiene que tratarlo. No voy a discutir hoy si es algo bueno o malo ir con ese tipo de especialistas. Lo que quiero destacar es que la venganza nos enferma, y que si nosotros no queremos enfermar, hermanos, entonces tenemos que pensar: hay alguien que me hizo algo ayer, la semana pasada, el año anterior, hace 5, 10, 15, 20 años, y no lo he superado, no lo he olvidado, lo sigo guardando en mi corazón. Se ha convertido en mi motor de vida, o simplemente sale allí cada que puede. Tengo que tener mucho cuidado, particularmente si soy una persona que le gusta comunicarse con los demás y platicar. Hermano, cuando alguien te hace algo que te molesta, que te lastima, que te ofende, en mi opinión, puedes no estar de acuerdo con eso, no es algo que deberías de estar platicando a diestra y siniestra. Primero, porque no es adecuado estar, a pesar de que alguien nos haya causado algún daño, estar ensuciando su nombre con cualquier persona. Porque como hijos de Dios no somos llamados a eso. Pero si a pesar de eso lo haces, elige con qué tipo de personas te desahogas. Porque muchas veces el mundo te dice: pues págale con la misma moneda. La venganza es dulce. La venganza es dulce. Es natural que quieras vengarte, hazlo. Busca el momento, busca la ocasión, busca la oportunidad. Es más, busca darle donde más le duela. No nada más le provoques lo que te provocó a ti, no, dale algo que de veras le duela, para que sufra, para que pague todo lo que tú has sufrido. Hazlo, estás en tu derecho. Ojo, estás en tu derecho. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en algunas sociedades antiguas, como por ejemplo la sociedad griega antigua, se creía que la venganza era cuestión de honor y era algo a lo cual estabas obligado a hacer? En algunas sociedades se cree que la lesión infligida, ¿verdad?, en una venganza debe de ser mayor a la que a ti te hicieron. Si a ti te hizo sufrir por esto, pues tú hazle sufrir el doble. Es lo menos que merece. Decía yo hace rato que en la Grecia antigua se creía que era una obligación vengarte, era una obligación. En el antiguo Japón, hermanos, se creía que no solamente era una cuestión de honor que tú te vengaras de la persona que te hizo daño, sino que toda su familia lo pagara también. O sea, ya va más para allá, ¿no?
O sea, no nada más con esa persona, con toda su familia. El mundo dice, la venganza es dulce. El mundo dice, es natural que la desees. El mundo dice, es bueno que la busques. Te vas a sentir mejor. Y nosotros como cristianos, si no estamos dominados por el Espíritu, si no escuchamos el consejo de Dios del libro de Proverbios para nuestra vida cotidiana, que dice, no digas como me hizo, así lo haré, daré el pago al hombre según su obra. Entonces te puedes dejar contagiar por ese pensamiento y decir, sí es cierto, sí es cierto. Es más, hermanos, todo mundo lo hace. Pagar mal por mal es algo común en la sociedad, en toda sociedad, entre ricos y pobres, cultos o incultos. La gente siempre habla de desquitarse, habla de ajustar cuentas, habla de darle su merecido a aquel que lo hizo, pero no es una manera de pensar, o no debiera de ser una manera de pensar en un cristiano. Quiero volver a repetir lo siguiente: somos humanos. Y es muy probable que tú, yo, nosotros en algún momento hayamos sentido, haya pasado ese pensamiento o ese sentimiento. El problema es convencernos de que es lo correcto y creer que de verdad entonces quizá los que estamos mal somos nosotros. No, hermanos, el que está mal es el mundo. Lo que el mundo enseña está mal. Vengarse es algo tan antiguo. El querer desquitarse de los demás, el buscar que la venganza sea mayor al daño, es algo tan antiguo que Dios en la ley tuvo que regular la manera en la que se cobraban las deudas, las ofensas. Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 22 al 25. Estos pasajes, hermanos, han sido mal interpretadas por algunas personas. Vamos a leerlo, vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña en el libro de Éxodo 21, 22 en adelante. El deseo de venganza es algo tan antiguo como el propio ser humano una vez que cayó en pecado. Tanto que el propio pueblo de Israel, es decir, los judíos, conocedores de la ley, se dejaron llevar por esto. Era algo tan común buscar que la venganza te llevara a cobrar algo más grande, que Dios tuvo que regular, diciendo, leo la palabra de Dios en Éxodo 21, 22 en adelante: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Está Dios motivando a su pueblo a tomar venganza? Es decir, si te hizo, que te la pague. Porque hay quien dice, no, pues la misma ley dice, la ley del talión. Dios mismo dice, ojo por ojo. Entonces, ojo por ojo. No. Por eso, por tercera vez, voy a repetir la idea. En una sociedad acostumbrada a supuestamente exigir justicia, siempre buscaba algo mucho mayor a la ofensa. Estos pasajes no tienen como propósito motivar la venganza, sino que cuando sea necesario exigir justicia, hagas eso, exijas justicia. Le presté 1,000 pesos, ahora que me pague 50,000. No, cóbrale los 1,000. Que me rompió una ventana de la casa, ahora que me cambie toda la ventana completa. No, que me rompió un cristal, ahora que me los cambie todos nuevos. No, que te cambie el cristal.
Es decir, lo que está regulando aquí el Señor es aplicar exactamente esto, la justicia, nada más, a ser justos. Porque tampoco debemos entender que si alguien te agravia y tienes el derecho a levantar una demanda o a exigir el pago, no lo vas a hacer. No, lo puedes hacer, pero siempre y cuando lo que estés buscando sea justo. Erróneamente se cree, hermanos, escuchen esta idea, erróneamente se cree que después de vengarse una persona va a sentir paz. Eso es un error. Quienes han tenido o han buscado o se les ha presentado la oportunidad de vengarse y han ido por ese camino, son personas que dicen que ese placer que buscaban no existe. Son personas que dicen que ahora viven con la carga de haber actuado mal. Qué curioso. Voy a descansar cuando pueda vengarme. Y las personas que lo han hecho dicen, no solamente no tengo paz, no solamente no descanso, sino que ahora me siento peor, porque me rebajé a actuar con maldad. Hermanos, no es cierto que la venganza es dulce, es amarga. La venganza es un círculo que no termina. Es amarga porque daña nuestra alma. Parece dulce en el momento, pero no sirve de nada, hermanos, a largo plazo. La venganza es un acto de maldad que solo busca satisfacer el odio que sentimos hacia los demás, el sufrimiento. Dios no desea que el cristiano sufra con las heridas que causa el deseo de venganza. Dios jamás ha deseado que sus hijos suframos. Quiere que seamos felices, que experimentemos la paz, la tranquilidad, la alegría, el regocijo. Pero una persona que vive deseando la venganza, lo único que hace es vivir abriendo sus viejas heridas. Por eso es que el consejo para la vida diaria que estamos viendo es: no seas vengativo, y permítanme añadir, por tu propio bien. Hermano, si tú has deseado o vives deseando vengarte, este es un buen momento para que tú te hagas un alto, respires profundamente, te preguntes si realmente merece la pena, para que lo pienses bien, para que tomes una decisión correcta y entiendas que no te va a traer felicidad, te va a traer un mayor sufrimiento. La voluntad de Dios, ¿cuál es al respecto? Vamos al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Vuelvo a recitar nuestro verso base. No digas: como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra, dice Proverbios 24, 29. ¿Cuál es el consejo de Dios entonces? Su palabra dice en Levítico 19, 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Acaso Dios no entiende que duele, que lastima, que se sufre? Sí, precisamente porque lo entiende es que dice: no te vengues. Porque a veces pensamos: es que Dios no me entiende. O cuando tú aconsejas a alguien, dice: no, es que tú no me entiendes. Claro, porque a ti no te lo hicieron, tú no lo sentiste, a ti no fue al que te defraudaron, al que te engañaron, al que te mintieron. No, por eso tú no me entiendes. Para ti es muy fácil decir, pero cuando te lo hagan ya te veré. Decimos: no, precisamente porque Dios lo entiende, dice: no lo hagas, mejor ama a tu prójimo. Vamos a Romanos capítulo 12, 19 y después Hebreos capítulo 10, versículo 30. El consejo para la vida diaria el día de hoy, hermano, es: no seas vengativo, para que seas feliz, para que no te enfermes. ¿De verdad quieres vivir en paz? No te vengues. La venganza no es dulce, el mundo miente. Lo que el mundo enseña es equivocado. Dios no desea que el cristiano sufra con las heridas que causa el deseo de venganza. Romanos 12, 19, la palabra de Dios dice: no se venguen ustedes mismos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10:30 tiene la misma idea, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Atendamos a esto. ¿Por qué es mejor dejar la justicia o la venganza en las manos de Dios? Porque una persona que se venga no busca la justicia, busca la destrucción del otro. Sin embargo, si nosotros colocamos nuestro problema o lo que vivimos en las manos de Dios, Dios es santo y es justo. Y si Él en su voluntad, en su soberanía, decide castigar a aquel que nos ofendió, lo va a hacer con eso, con justicia. Pero si aún aquella persona un día muestra arrepentimiento, entonces Dios también lo va a perdonar, y eso también es justo. Y debemos de sentirnos satisfechos con cualquiera de las dos cosas que Dios haga, porque Él es justo. ¿Qué enseñanza nos deja la venganza? La venganza es un deseo impuro de autosatisfacción que nos hace sentirnos jueces y verdugos, que nos hace pensar que nosotros somos perfectos como para poder castigar al malo. No, hermanos, no es así. ¿Cuál es el consejo de Dios? No te vengues. ¿Cuál es el consejo de Dios? Regresamos a Proverbios: no digas daré el pago según su obra. ¿Cuál es el consejo de Dios? Perdonar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Estoy entrando a la recta final de nuestro devocional de hoy, o de nuestra predicación de hoy, hermanos. ¿Cuál es el consejo de Dios? Perdonar. No voy a abundar, porque en esta serie ya prediqué un mensaje que se llama Perdona Siempre. Te invito a que lo busques allí en nuestras páginas oficiales de YouTube y de Facebook. Así que solamente voy a hacer una pequeña referencia porque lo amerita el tema. ¿Qué nos aconseja Dios? Perdonar. Dice Mateo 6:12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no puedo decir que tengo una buena comunión con Dios si vivo con un deseo de venganza, por pequeño que sea. Esto es muy serio, hermanos. Por pequeño que sea mi deseo de venganza, yo no puedo pretender tener una buena comunión con Dios por cuando no he perdonado. Pero cuando perdono, Dios en su gracia derrama su amor en nosotros y nos sana, y nos da paz, y nos da tranquilidad, y nos da sosiego, y podemos dormir tranquilos, podemos vivir en paz, podemos sonreír, podemos disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas o de las grandes cosas, porque cuando vivimos con sed de venganza no disfrutamos nada de lo que acabo de mencionar, nada. Y siempre culpamos, decimos: por culpa de aquel vivo así. No, es por decisión tuya. Los demás nos pueden lastimar, nos pueden ofender, pero está en nosotros decidir cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo actuamos. Porque el Señor nos manda a ordenar para romper ese ciclo del que hablaba yo hace ratito, ese ciclo de represalias, para guiarnos a la reconciliación, para lograr que el enemigo se avergüence, si es posible que cambie su conducta, para ser libres. El cristiano es una persona que toda su vida va en contra de la corriente de este mundo. Vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 12, versículo 17. Y va en contra de la corriente porque lo que este mundo dice es equivocado. Va en contra de la corriente de este mundo porque va nadando, va luchando, porque va hacia la voluntad de Dios, la cual la gente de este mundo no quiere hacer, pero Él desea hacerla. Si somos hijos de Dios, vivimos para Él, hermanos, para reflejar su gracia en nosotros. Voy a terminar este mensaje leyendo Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué dijimos que hace el mundo? Eso. Pero Dios dice: no, tú no. Procurar lo bueno delante de todos los hombres.
Es más, dice el Señor, si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. El consejo para la vida diaria, hermanos, que estamos estudiando el día de hoy es: no seas vengativo, no seamos vengativos. Mejor disfrutemos, hermanos, de lo hermoso que es la vida, de la paz de Jesucristo, y cuando sea necesario, perdonemos las veces que sean necesarias. Dios los bendiga.